Bueno, desde la comodidad de la casa de la Carla, y qué mejor forma de hacerlo que seguir celebrando tu cumpleaños, compartiendo tus conocimientos. De nuevo, felicidades, y te agradezco que nos hayas recibido aquí en la comodidad de tu casa. Larga vida, que sigas compartiendo tus conocimientos, que sigas enseñándonos, y definitivamente muchos años de vida. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos por permitirnos grabar desde tu casa. Carla, vamos a hablar hoy de lo que son las prestaciones de ley. ¿Te parece que comencés vos con cualquiera de los temas, vacaciones o 13º mes? Está bien. Bueno, creo que lo primero y lo más importante es aclararle, pues tanto a las empresas como a los trabajadores, porque las prestaciones laborales es un tema que importan a ambas partes de la relación laboral. Que prestaciones laborales, tal como se conocen, son dos: vacaciones y 13º mes, porque la indemnización por años de servicio no es una prestación. No es una prestación laboral, es una indemnización. Por tanto, esta se puede perder. En cambio, las prestaciones, vacaciones y aguinaldo, como le conocemos comúnmente en Nicaragua, no se pierden nunca. Entonces, hablando un poco de las vacaciones, ¿qué podemos decir de las vacaciones? Acumuladas, según nuestro Código del Trabajo, 15 días por cada 6 meses de trabajo ininterrumpido al servicio del mismo empleador. Esto es bien interesante, porque eso es lo que nos dice el artículo 76. Pero, ¿qué cosa es ininterrumpido? O sea, ¿dónde encontramos? Pues lo vamos a encontrar en el artículo 35. El artículo 35 nos dice que interrupción es la suspensión, o más bien al revés, que la suspensión laboral es la interrupción del trabajo. Y luego, en el artículo 37, nos dice cuáles son las causales de suspensión individual, es decir, de interrupción de la relación laboral. Y entre ellas encontramos varias causales. Podríamos hablar hoy básicamente de las 3 primeras. Las otras, yo podría decir que no hay mucha duda, cuando uno lo lee las entiende bien, pero las 3 primeras, todavía a estas alturas hay mucha duda de cómo se aplica esto. Y son los subsidios. El subsidio por enfermedad o accidente común, el subsidio por enfermedad o accidente profesional, o lo que le conocemos como riesgos profesionales, y el subsidio por maternidad. En estos 3 casos de subsidio hay una interrupción de la relación laboral. Por tanto, si la ley nos dice que solo se acumulan vacaciones cuando hay trabajo continuo, este periodo de subsidio no acumula vacaciones. Y el 79 ha sido mal interpretado. Incluso ha sido mal interpretado por algunas autoridades administrativas, pero no por el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. El Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, que además es la máxima autoridad en materia laboral, lo ha interpretado de la manera correcta. Porque el artículo 79 nos dice que en caso de subsidios, ¿verdad?, no se va a interrumpir la suma de los días trabajados. Y cuando el trabajador está en subsidio, no trabaja. Por tanto, no te dice que acumula vacaciones, que es la mala interpretación que algunas autoridades administrativas han dado, sino todo lo contrario, que no acumula vacaciones, pero que las vacaciones que tenía acumuladas antes por periodo trabajado no se interrumpen, y al regresar él a su trabajo es como que ese periodo de subsidio no existiera, o como que hubiera un gran signo de más en el periodo de subsidio. Por tanto, las vacaciones acumuladas antes del subsidio no se pierden. Eso es lo que realmente quiere decir el artículo 79. Y en ese sentido, aún hay mucho desconocimiento de este tema. Perdóname que te interrumpa. ¿Quiere decir entonces que si, por ejemplo, yo tengo laborado 4 meses y en esos 4 meses tengo vacaciones acumuladas y me voy de subsidio por un riesgo común o un riesgo profesional, esos días de vacaciones que yo tengo, pongámosle 10 días,
acumulados de vacaciones, significa que yo no los pierdo. Así es. Eso es lo que dice el artículo 79. Podés haber ido un año de subsidio y al regresar vas a venir a acumular .0833 más los 10 que tenías, vas a tener 10.0833. Entonces la regla general es que durante el periodo de vacaciones yo no voy a acumular, no sigo acumulando vacaciones. Durante el periodo de subsidio. Durante el periodo de subsidio. Y hay excepciones a esa regla. Sí, claro. En el caso, por ejemplo, del subsidio por maternidad, lo dice claramente. Y dice el código, porque también esto es importante, dice el subsidio pre y postnatal. Porque que conste, durante el periodo de embarazo de una mujer pueden haber otros subsidios y esos no acumulan. El que tiene protección y el 141 del Código del Trabajo lo dice claramente que para efectos de el reposo pre y postnatal de la trabajadora embarazada, el subsidio se considerará como tiempo de efectivo trabajo para el disfrute de vacaciones. Por tanto, en ese es el único caso de subsidio que sí se acumula vacaciones, en el reposo pre y postnatal, pero es una, una consideración especial que los legisladores tuvieron hacia la mujer trabajadora que está embarazada. Pero no por el periodo de embarazo, solo pre y postnatal. Asumiendo que después del postnatal tuvo una complicación del parto y que vencido el periodo postnatal, esta trabajadora necesita, o no necesita, o sea, le dan más subsidio, obviamente por requerimientos médicos, y después de su postnatal le dieron 4 semanas, 30 días de subsidio, durante ese periodo ya no va a acumular vacaciones. Ya no acumula vacaciones porque no es reposo pre y postnatal. Perfecto. Por ejemplo, una trabajadora embarazada que a los 6 meses puede tener una amenaza de aborto, le dan un subsidio, ese subsidio no acumula vacaciones, porque el código es claro, dice el reposo pre y postnatal de la trabajadora embarazada se tomará como tiempo de efectivo trabajo para acumular vacaciones. ¿Podrías ahora explicarnos cómo se calcula el pago de las vacaciones? Sí, el pago de las vacaciones es muy sencillo. La ley habla de 15 días por cada 6 meses de trabajo ininterrumpido, decíamos. Entonces serían 30 días por año. En este caso, ¿cómo vamos a saber cuánto acumulamos de vacaciones? Vamos a dividir 30 días entre 12 meses que tiene el año, nos va a dar a 2.5 días. Es decir, por cada mes que un trabajador labora, acumula 2.5 días de vacaciones. Y si estos 2.5 días los dividimos entre los 30 días laborales que tiene el mes, que aquí hay que hacer otra anotación. Para efectos laborales, todos los meses tienen 30 días. Para efectos de los cálculos de prestaciones, ya hay sentencias tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones que así lo han establecido. Entonces vamos a dividir los 2.5 días entre 30 días que tiene el mes, y por cada día que un trabajador labora, acumula .0833 días de vacaciones. Y digamos, hay muchos casos en que el trabajador, imaginémonos un trabajador que es ejecutivo de venta, y este trabajador no tiene un salario fijo, sino que tiene un salario básico, pongámosle de 8.000 córdobas, y adicionalmente tiene una comisión sobre venta. De tal manera que imaginémonos ahorita en el periodo de diciembre muy cercano, este trabajador, además de su salario básico, acumuló 20.000 córdobas en un mes en concepto de esta comisión sobre venta, en otro mes acumuló otra cantidad, de tal manera que vamos encontrándonos un salario variable. En este caso, ¿cómo se va a calcular ese pago de las vacaciones? En base a su salario básico de 8.000, 10.000 córdobas, tengo que tomar en cuenta esta variabilidad. ¿Cuál es el procedimiento? Fíjate que la pregunta que me haces es muy interesante, porque el código no nos da la forma de pago de salario del trabajador cuando sale de vacaciones. Solamente nos da cómo le vamos a pagar si renuncia, si se pone fin a la relación laboral y no disfrutó sus vacaciones. Y nos dice que debemos pagarle con el salario variable de los últimos 6 meses, el promedio de su salario variable de los últimos 6 meses. Entonces, de acuerdo al principio del derecho laboral que establece que en caso de duda debemos
tomar la disposición que más favorezca al trabajador, el famoso principio que conocemos como el indubio pro operario. Si el trabajador está laborando y sale de vacaciones, hay muchas empresas que le quieren pagar su salario de esos 15 días de vacaciones con el básico. Entonces, para este trabajador, salir de vacaciones sería un castigo, porque si la ley te dice, si no sale de vacaciones, se las vas a pagar con el promedio del ordinario, si sale de vacaciones, le tenés que pagar su salario de la misma manera, con el promedio del salario ordinario de los últimos 6 meses laborados. De acuerdo. Y aquellos trabajadores que, por ejemplo, muchos se dan en el ramo construcción, no necesariamente únicamente, pero se da mucho en el ramo construcción, que a lo mejor, además de las 48 horas de su jornada ordinaria, acumulan 20, 30 horas en lo que se conoce como popularmente como hora extra o jornada extraordinaria. Esta hora extra o salario extraordinario yo lo voy a computar en caso de terminación de la relación laboral o aún cuando él descansa sus vacaciones, lo debo de tener en cuenta ese cómputo de esas horas extras para el pago de esas vacaciones. Claro que no, porque te decía, el código es muy claro, se va a pagar conforme al salario promedio de los últimos 6 meses, salario ordinario promedio de los últimos 6 meses. Y cuando hablamos de salario, el código nos define claramente que el salario ordinario es el que se devenga en la jornada ordinaria y nos dice que el salario ordinario está compuesto de salario básico, incentivos y comisiones, nos lo dice claramente el artículo 84. Por tanto, las horas extras, que es el salario que se devenga en la jornada extraordinaria, no forma parte del salario ordinario, así que no forma parte del salario sujeto a pago de prestaciones laborales. Perfecto. ¿Algo más que creas que hay que aportar con relación al tema de las vacaciones? Sí, es importante también estar claro que el artículo 80 nos dice claramente que cuando un trabajador se encuentra de vacaciones no podés notificarle nada, ni absolutamente nada que vaya en contra de él. Es decir, no se le puede notificar una sanción, no se le puede notificar un despido. Cuando un trabajador está de vacaciones, no se le puede despedir. Es una de las prohibiciones que nos da el Código del Trabajo. Por tanto, es importante que los empleadores sepan esto. No pueden notificarle al trabajador nada que le pueda perjudicar mientras él está disfrutando de sus vacaciones. Perfecto. Otro tema, tal vez, que se me acaba de venir a la mente, es importante también, quien elabora el calendario de vacaciones es el empleador. Lo dice claramente el Código del Trabajo. Entonces, ningún trabajador puede decirle al empleador, yo no me quiero ir de vacaciones. No depende del empleador, del trabajador. Es el empleador quien decide cuándo se va cada trabajador de vacaciones, porque eso depende de su planificación del trabajo, para que la empresa pueda marchar bien y todos los trabajadores tengan garantizados pues su trabajo y su salario. Entonces, la empresa es su obligación además elaborar el calendario de vacaciones cada 6 meses y darlo a conocer a los trabajadores. Y es obligación del trabajador salir de vacaciones en el periodo establecido por el empleador. Sin embargo, la misma ley dice que si ambas partes están de acuerdo, pueden cambiar las vacaciones a otra fecha. Por ejemplo, aunque el trabajador tenga programadas sus vacaciones, si es un trabajador que labora en un área técnica y hay un problema con una máquina que él es el único que la puede reparar, pues se le puede suspender las vacaciones y se le reprograma. O si un trabajador tiene un problema familiar y quiere pedirle al empleador que por favor le reprograme sus vacaciones en otra fecha, si ambos están de acuerdo, se puede hacer perfectamente bien. Fíjate que recordé un tema que es muy popular en Nicaragua, que si bien es cierto, no está ni en la ley y creo que ni en la doctrina, ahora que lo recuerdo, pero es muy popular en Nicaragua y por eso lo traigo a colación, son las denominadas comúnmente vacaciones pagadas, o sea, el término es de lo más usual. Conversarnos un poco sobre esto de las denominadas vacaciones pagadas, es decir, en la práctica vos te encontrás esta clasificación en vacaciones pagadas y vacaciones descansadas. Un poquito, pues, conversarnos sobre estas denominadas vacaciones pagadas. Fíjate que el artículo 76 dice claramente que el trabajador tiene derecho a disfrutar de 15 días de vacaciones continuas en un plazo de 6 meses.
Recordemos que este código es bastante antiguo. Este código ya el próximo año cumple 30 años de haber sido promulgado. Entonces, hay situaciones que hace 30 años eran posibles, que hoy no. Y también hay situaciones que hace 30 años no existían y hoy existen. Como todo este tema, por ejemplo, de la tecnología que ha avanzado tanto y nos ha venido a revolucionar el mundo laboral. Entonces, en este sentido, hay muchos trabajadores que le piden a la empresa que les paguen sus vacaciones. No es obligatorio para el empleador pagarlo, pero si ambas partes están de acuerdo, el tribunal, por ejemplo, en sus sentencias ha dicho, para mí está bien. O sea, o las puede disfrutar descansada o las puede disfrutar pagada. Sin embargo, yo creo que esto debe tener un equilibrio. Yo creo que, excepto en algunas industrias, como por ejemplo vos mencionabas el sector construcción, que es un sector en donde un trabajador puede estar en un proyecto de 6 meses y después puede pasar varios meses sin trabajo. En ese caso, también se han venido dando el pago de las vacaciones de manera prestacionada. No sé si ya también habías escuchado ese tema. Sí, es bastante común y hay muchas sentencias del tribunal donde lo permite. Para que no profundices en esto. En ese sentido, el tribunal ha dicho en sus sentencias, no es la forma más usual, porque lo más usual es los 15 días o una semana continua. Yo creo que esto va a ir en dependencia de las necesidades de cada empresa, de cada industria. Por ejemplo, hay industrias que lo que hacen es que cierran, por ejemplo, toda Semana Santa y cierran toda Navidad y los otros 15 días los pagan. Y el empleador está satisfecho, el trabajador está satisfecho. Entonces yo creo que todo es válido, siempre y cuando hay armonía en las decisiones y la relación laboral, y abone a una buena relación laboral, pues es permitido. Y el tribunal al menos lo ha permitido, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal? Que aunque no es muy usual, no está prohibido por la ley. Y de acuerdo a la Constitución política, lo que no está prohibido está permitido. Contanos esto de lo que acabas de decir vos, del salario prestacionado. ¿Qué debemos de entender que es salario prestacionado? ¿Qué se puede prestacionar? ¿Qué no se puede prestacionar? ¿Puede prestacionarse la indemnización? ¿Es la indemnización? Bueno, perdón, porque esto ya lo aclaraste al inicio de que no puede considerarse una prestación, pero hay casos en que uno mira que pretenden prestacionar la indemnización. Entonces tal vez nos explicás un poquito, nos compartís esto del denominado salario prestacionado y el criterio de nuestros tribunales. Mira, el criterio del tribunal es muy interesante porque te dice las prestaciones laborales, es decir, vacaciones y aguinaldo, que se van generando, es decir, se acumulan y se gozan en medio de la relación laboral, ¿verdad? Se pueden prestacionar. ¿Esto qué es? Puedes irlas pagando de forma proporcional junto con el salario. Entonces vos decís, ok, yo tengo 30 días, derecho a 30 días de vacaciones al año y derecho a 30 días de aguinaldo. Yo puedo ir pagando junto con el salario esos 2.5 días de vacaciones o aguinaldo junto con el salario. Pero el tribunal en sus sentencias ha establecido varios requisitos. Uno, que se establezca en el contrato de trabajo, para que ambas partes estén de acuerdo y claras de que el salario o las prestaciones se van a ir pagando de forma proporcional. Dos, que en la planilla de pago quede claro qué monto se paga en qué concepto. El desglose. Entonces, tanto monto por salario, tanto monto por vacaciones proporcionales, tanto monto por aguinaldo proporcional. Y el tercero es que el monto que corresponde a salario nunca sea inferior al mínimo de ley. Es decir, no puede un empleador pretender que como está pagando mes a mes vacaciones y aguinaldo, eso es parte del salario, porque no es parte del salario, son prestaciones. Entonces, la parte que corresponde al salario en la planilla siempre debe ser superior al mínimo de ley. Más vacaciones, más aguinaldo y el total de lo que se paga. Y enfáticamente, nunca prestacionar la indemnización del 45%. Nunca. Yo siempre digo cuando doy clases, el que paga mal, paga 2 veces. Si pagás la indemnización del 45 prestacionada proporcional, cada
con cada pago, al finalizar la relación laboral, el tribunal te va a mandar a pagarla completa, porque ya se ha dicho claramente que al no ser una prestación y al ser un derecho que se genera hasta que finaliza la relación laboral, a diferencia de las otras que se van generando en el transcurso del tiempo y se van liquidando, se generan, se liquidan, se generan y así sucesivamente. No la indemnización, por tanto, si paga la indemnización prestacionada, pierde todo ese dinero y debe volverlo a pagar al finalizar la relación laboral. Claro, y además la eventualidad, pues que como vos muy bien lo has explicado, es un derecho eventual porque puede perderlo, ya sea una renuncia inmediata por la aplicación del 48, y entonces, partiendo de ese principio que nos decía de que el que paga mal paga dos veces, si el trabajador presenta una renuncia sin cumplir los requisitos de ley, no podría el empleador pretender cobrársela o deducírsela de otro concepto como vacaciones, el 13º mes o aguinaldo, o el mismo salario. Y fíjate que es muy importante estar claros que en el Código del Trabajo se establece que el aguinaldo o el 13º mes es inembargable. Pero en la actual reforma a la Constitución Política se establece que las vacaciones y el aguinaldo son inembargables. Entonces ahora en la nueva Constitución se subió el derecho a la inembargabilidad de las vacaciones a un rango constitucional. Y eso es importante porque yo creo que mucha gente no lo sabe. Salvo por pensiones alimenticias. Ah, no, claro, salvo por pensiones alimenticias, por supuesto. Buenísimo. Por mí no hay nada más que agregar en relación al tema de que nos queda totalmente claro que en concepto de prestaciones únicamente encontramos dos conceptos, vacaciones y aguinaldo. Ahora, háblanos vos un poco del aguinaldo, ¿verdad? Para que también las personas que nos ven, que nos escuchan, también conozcan esta otra prestación laboral. Perfecto. Bien, el otro concepto que nuestro legislador establece y reconoce, bueno, no solo nuestro legislador, realmente la doctrina en prestación, como muy bien lo ha indicado, lo ha señalado, es las vacaciones y el 13º mes. El 13º mes, conocido popularmente como aguinaldo, igual es el derecho que el trabajador tiene a un salario adicional, a un 13º salario que igual únicamente lo va ganando con solo el transcurso del tiempo. Ambas, vacaciones y 13º mes, con solo ir acumulando tiempo efectivo de trabajo, el trabajador va acumulando el derecho al 13º mes. La regla general es que el 13º mes va a pagarse en los primeros 10 días del mes de diciembre. Y cuando termina la relación laboral, el empleador tiene un plazo de 10 días máximo para pagar ese 13º mes. De ahí que se ha interpretado inclusive que el pago de la liquidación debería de hacerse junto con el 13º mes en ese plazo máximo de 10 días. O como mínimo, pagar la parte del 13º mes, porque de lo contrario, el empleador queda sujeto a una multa. Y es una multa que es bastante significativa porque el legislador establece que es un día de multa por cada día de retraso. Pues estableciendo también con una interpretación que se trae el máximo que establece el Código Civil en el 2002 del Código Civil, que establece un máximo de 1/3 con relación a este pago de la multa. Es decir, perdóname que te interrumpa, es importante establecer eso, porque aunque el código no hace límite de suma, el tribunal, y tal vez solo hago esa aclaración, basándose en los principios también generales del derecho del trabajo, porque es importante por eso entender y conocer estos principios que mucha gente no les da importancia, basándose en el principio que dice que va a regular las relaciones laborales de acuerdo a la realidad económica y social, se ha traído esta disposición del 2002 civil que dice que ninguna multa puede ser superior al 25% del principal. Por tanto, ha limitado esta multa. ¿Qué pensás vos de esa limitación? A ver, es complicado, como dicen los chavalos. Estar en una relación es complicado. En principio yo creo que no debería aplicarse el criterio civilista, en principio. Pero cuando yo lo abstraigo a una realidad de un país como Nicaragua, pues que normalmente nos podemos encontrar con un empleador que lo que tiene con mucho esfuerzo es un asistente del hogar, y la pareja haciendo mucho esfuerzo logran tener esa
a esa asistente del hogar, pensar en una multa sin límite de suma también es como bien complicado. Es decir, desde la teoría vos decís no debería aplicarse, en mi opinión, pues verdad, este 25% desde la teoría, pero cuando vos lo aterrizás a la realidad de Nicaragua en la mayoría de los casos, yo creo que sí, pues está bien establecer un techo. Lo que creo yo, si vos me preguntás, es que quizás debería de valorarse cada caso en concreto. Es decir, no sería lo mismo una empresa cuyas utilidades anuales son determinadas cantidades, obviamente entre más invertís más utilidades vas a tener, que un empleador particular que con mucho esfuerzo tiene a un trabajador. Quizás, pues verdad, es un tema bastante discutible. Yo solo no me pongo totalmente de acuerdo. Creo que quizás por ahí sería una decisión bastante salomónica valorar el caso concreto, porque como te digo, no estoy totalmente de acuerdo con traer el criterio civilista al área laboral. De repente si yo me voy a ese caso concreto de esa pareja comenzando a laborar con un niño y que ellos ganan un poquito arriba del salario mínimo y castigarlos de repente con eso. Pero fíjate que para mí, si se aplicara a casos concretos, podríamos caer en subjetividad. Sí. Y yo, la que he analizado este tema, la mayor parte de las sentencias que he visto donde se ha dado esta limitante ha sido en empresas pequeñas. Por ejemplo, la primera sentencia que yo recuerdo haber visto era de una panadería, donde el señor dueño de la panadería, una panadería más pequeña de barrio, claro, con mucho esfuerzo, venía pagando a sus trabajadores y de repente no pudo pagar el aguinaldo y entonces, obligarlo a pagar una multa sin límite de suma lo iba a obligar a quebrar la panadería, pero eso también traía el desempleo al resto de los pocos trabajadores que había, porque él no, él no le había podido pagar la liquidación al trabajador que se fue, ese era el caso concreto. Y entonces obviamente ahí iba parte del aguinaldo, pero un pobre señor que tenía pues una situación, y en la gran mayoría de los casos que yo he visto ha sido empresas muy pequeñas. El caso que he visto en empresas grandes ha sido más bien de personas que supuestamente estaban contratadas por servicios profesionales, de común acuerdo ambos probablemente, y no voy a decir que a lo mejor hubo una sustitución patronal, perdón, una simulación contractual, me equivoqué ahí, una simulación contractual, pero muchas veces incluso es de común acuerdo. Porque el mismo trabajador que es amigo del dueño le dice, no, yo no quiero pagar 30% de IR, yo no quiero pagar INS, y el otro dice, ok, pues te voy a hacer contrato por servicios profesionales, pero a veces la relación laboral, yo siempre digo que es como el matrimonio, mientras están juntos bien, cuando se divorcian vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, al finalizar la relación, viene el supuesto servicio profesional a demandar y dice, no, si yo estuve ahí 5 años y nunca me pagaron aguinaldo. Y aunque mi contrato era por servicios profesionales, realmente había relación laboral. Entonces, eso es lo que yo más he visto en empresas grandes. Pero entonces el tribunal ha tratado, y ahí sí yo creo que han sido más salomónicos en decir, bueno, si voy a aplicar esta limitante, la aplico para todos. Sí, es que al final un poco eso es la justicia, es decir, no por eso se supone que no tiene ojos, no tiene oídos, y es aplicarla con un criterio general. Pero sí no deja de generarme personalmente alguna bulla, porque no sé hasta dónde traérmelo. Me imagino una empresa grandísima que por capricho, que genera grandes utilidades, porque puede ser muy grande, pero a lo mejor tiene un gran volumen de venta, pero sus márgenes son pequeños. Pero de repente puede haber una empresa que sí hay un gran margen, y entonces vos decís, y por un capricho no pagaron en tiempo el 13º mes, y de repente poner esta limitante es como lo que genera pues la discusión. Incluso yo por eso soy totalmente honesto, ni siquiera yo logro ponerme totalmente en tener una posición definitiva en que si está bien o no. Pero sí, al final creo que o se aplica con un criterio raso, parejo para todos, o no, pues estoy totalmente de acuerdo.
Otra diferencia, para continuar con el 13º mes con relación a las vacaciones, es que a diferencia de que el pago de las vacaciones es con el promedio de los últimos 6 meses, en el caso del 13º mes es con el promedio más alto. Es decir, puede ser que alguien, ese mismo vendedor, tuvo 5 meses cuya comisión anduvo por 3.000 córdobas, pero tuvo una comisión que fue de 10.000 córdobas. Ahí nos vamos por las más altas, ahí no se va a promediar, que es una de las principales diferencias. Obviamente, antes de la reforma constitucional, había la limitante de que era totalmente inembargable el 13º mes exclusivamente. Ahora esta protección ya se amplió para el caso de las vacaciones. Una cosa muy importante es que, al igual que las vacaciones, estas no pueden decir que nosotros podemos prestacionarlas, pero no solamente es una prestación de boca, porque la explicación tuya es general, las prestaciones en general, los requisitos que deben de cumplirlas, porque si te encontrás esos casos, hay empleadores que te dicen, es que el salario es prestacionado, enséñeme el contrato, no hay contrato que establezca la prestación, que el salario es prestacionado, enséñeme el desglose, no hay tal desglose. Entonces, al igual que ese desglose debe existir, si se prestaciona para vacaciones, debe hacerse exactamente igual para el 13º mes, porque de lo contrario se entiende que no estamos prestacionando nada, y como vos también señalabas, tenemos que tener el cuidado que no puede ser prestacionado incluyendo o que el tope sea el mínimo, es decir, el básico, que no puede ser inferior al mínimo, tiene que ser como mínimo igual al mínimo, y sobre eso es que vos vas a prestacionar. El tema del 13º mes también es muy interesante, que hay empresas que adicional al 13º mes, la verdad yo solo conozco una, antes escuché un par de más, que pagan un 14º mes. Este es totalmente diferente, este no tiene protección especial, no es que como es un 14º, yo pago este 14º, inclusive hay una empresa que yo conocí, no sé si lo sigue pagando, que este 14º mes lo pagaba en julio. Entonces, cuando vos pagás este 14º mes, no tiene para nada ninguna protección de inembargabilidad, no se considera una prestación de ley. Es sujeto a retención. Es sujeto a retenciones de IR, se aplica. ¿Y de INS? Es sujeto a del INS en todo momento. Entonces, igual el cálculo es exactamente igual, dado que son 30 días, porque es un salario, es el mismo cálculo que vos explicabas, 2.5 días, de tal manera que tiene muchas similitudes. Creo que no tengo nada más. No sé si vos tenés alguna pregunta para recordarme algo con relación al 13º mes, alguna particularidad, pero es que como está tan relacionado. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si un trabajador le dice a su empleador, yo no quiero que me pagues el 13º mes este año porque el próximo año voy a viajar y entonces quiero ahorrar ese 13º mes y pagármelo juntos los dos el próximo año? ¿Qué nos dice la ley al respecto? Mira, no, o sea, yo soy del criterio que no, porque la ley te establece 2 momentos para pagar. Son 10 días después de terminada la relación laboral o a más tardar el 10 de diciembre. Y el problema es que el judicial, el tribunal va a interpretar de que por mucho que estés firmando un acuerdo, por mucho que haya una solicitud, partiendo del principio de la irrenunciabilidad del derecho del trabajador, yo lo miro como un riesgo. En todo caso, yo te lo pago, si quieres que te lo guarde, vos me das el recibido de que recibiste y a ver, te lo guardo, pues, pero acumularlo para el otro año es un mayor riesgo para el empleador, en mi opinión. Sí, además que el código lo dice claramente, que no se puede acumular el aguinaldo de un año para percibir más aguinaldo en el siguiente año. Sí, porque el riesgo es que el empleador pudiera pretender, es que me lo solicitó el trabajador, pero recuerden, empleadores, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así es. Y va a prevalecer otro principio del derecho general. Y van a prevalecer los hechos sobre las formalidades, es decir, de nada sirve que digas aquí está esta carta firmada, pero el hecho es lo que va a prevalecer sobre esa formalidad. Y un principio que no está en el Código del Trabajo, pero sí en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, es el de primacía de la realidad. La realidad tiene mayor valor que incluso los documentos, por eso es muy importante que los empleadores estén claros de esto. Y creo que para finalizar este tema, es importante un consejo para los empleadores.
documenten todo, documenten con esquelas de vacaciones, hagan planillas de pago de aguinaldo. Es decir, ahora está mucho la moda, y yo lo entiendo por el tema del medio ambiente, de usar menos papel, pero en materia laboral, recuerden que quien debe probar, bueno, es quien demanda, pero si el empleador dice yo ya pagué, debe probar que pagó. Si el empleador dice ya gozó sus vacaciones, debe probar que la gozó. ¿Y cómo se prueban? Con esquelas de vacaciones debidamente firmadas por el trabajador. Entonces, es importante que se documente todo. Sí, no basta decir ya pagué las vacaciones, ya pagué el aguinaldo. Si no está en las páginas amarillas, no existe, decíamos antes. ¿Verdad? Pues tal vez muchos no sabrán que eran las páginas amarillas. Pues, Sobre todo los jóvenes. Sí. Pero bueno, ahora, Javier, yo te quería hacer una invitación. ¿Qué te parece si un día de estos nos ponemos de acuerdo para hacer un webinar? Buenísimo. Solamente damos los detalles muy pronto para que estén pendientes. Y además que sería gratuito. Totalmente gratuito. Que nos envíen preguntas. Sí, eso O les temas, vamos a... que propongan temas o preguntas. Les vamos a pedir a las personas que nos están viendo que nos propongan temas ahí al final de este video, y nosotros vamos a tratar en la medida de lo posible de abordar todos los temas que ustedes nos pidan que abordemos. Muchas gracias.